Para hablar de este y otros temas, déjeme saludar a dos amigas de Sin Censura que forman parte de esta familia y que me da mucho gusto saludar. Primero saludo a Renata Turrent, asesora en políticas públicas, analista y conductora de espacios en Capital 21, el canal 21, el canal de la Ciudad de México. Querida Renata, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, querido amigo Vicente. Ahora estoy tratando de agarrar el mejor internet que me agarran acá en el centro, pero con muchísimo gusto de estar contigo y con Alina y por supuesto con nuestro querido Victorio. Claro que sí, déjame saludar también, como ya lo adelantabas, a nuestra reina de Xochimilco, a nuestra querida Alina Duarte. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿qué tal, Vicente, Renata, Ceci, Toño, a todo el equipo y a la audiencia de Sin Censura? Bien, ya aquí listas para hablar sin censura. Pues ya que estamos hablando de la marcha del domingo, de los organizadores, déjenme también rescatar lo que hoy dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque repite, lo confirma, que estos organizadores de la marcha son unos cretinazos, que son hipócritas, que son racistas, que son aspiracionistas. Así lo dijo allá en Mérida, Yucatán. Y ofrezco disculpas para los que no piensen de la misma manera. Además, no tenemos por qué pensar todos de la misma forma. Eso sí es dictadura. Pero yo pienso de que se está llevando a cabo una transformación en México y que hay dos agrupamientos y dos proyectos distintos y contrapuestos en nación. Y veo a mis adversarios con todo respeto. Juárez decía, los reaccionarios también son mexicanos. Desde luego. Pero somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero. Ese es su verdadero Dios. Nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores, van a un restaurante y en vez de llamar al mesero le hacen esas cosas, ¿no? Y muchos. Y parece que están empeñados entre esos organizadores de la marcha para disque defender al INE, que es una marcha contra López Obrador el domingo, a confirmar que tiene la razón. Teresa Castel, esta diputada del PAN, escribe en redes sociales, le pregunto a López Obrador, lo que te gritó ayer en pleno vuelo una mexicana por destruir nuestro país, ¿también politiquería o es hipócrita, neoliberal, aspiracionista? No cumples nada, México despertó, renuncia, fíjense lo que dice la diputada del PAN, me da mucha ternura, renuncia y llévate la poca dignidad que te queda, fuera Morena de México. Oiga, diputada, pues suena como Francisco Martín Moreno cuando dijo que si estuviéramos en tiempos de la Inquisición, quemaba a todos los que apoyamos esta transformación en el Zócalo. ¿Cómo que fuera Morena de México? Válgame Dios. Pero bueno, hablemos de estos temas. ¿Cómo ves, mi querida Renata Turrent? Ay, mi querido Vicente, voy a tratar de ser lo más breve para tocar los temas que considero más relevantes sobre esta marcha. A mí me gustaría primero coincidir contigo que claramente no es una marcha a defensa de la democracia, ni siquiera a defensa del INE,
sí, probablemente de lo que representa la élite del INE. Esto sí entiendo que la gente que asiste a esa marcha lo quiere defender. Pero la marcha en sí, las consignas alrededor de la marcha, el mensaje político que se construyó alrededor de la marcha está basado en mentiras. Les doy 4 que yo tengo más o menos bien identificadas. La primera es que se quiere acabar con el INE, cuestión que es falsa. Basta leer la iniciativa, cosa que lo digo con respeto, pero pues parece que toda la gente que va a la marcha o la grandísima mayoría no ha leído la iniciativa, porque si lo hubiera leído y tuviera honestidad intelectual, pues no saldría a replicar esa mentira de que se quiere acabar con el INE. Eso es falso. Se quiere transformar una institución que en algunas partes funciona, como es la participación ciudadana, pero en otras no funciona, como son las élites de este instituto y otras cuestiones como el no hacerse cargo de este derecho constitucional que tenemos los y las mexicanas de acceder a consultas serias, no como las dos que hicieron en estos últimos años. Lo segundo que han dicho es que el presidente va a elegir a los consejeros y a los magistrados para que Morena se pueda quedar en el poder. Esto también es falso y viene en la iniciativa. Los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, mandan una terna y de esa terna los y las mexicanas elegimos. Eso no es cierto que el presidente elige nada. La tercera es que dicen que se acaba con la representación de los legisladores y su contacto con el pueblo. Nada más falso que eso, todo lo contrario. Lo que se propone es acabar con los plurinominales, que sí, que no tienen que hacer campaña, que no le deben su espacio, su curul en las cámaras al pueblo, sino a los partidos políticos, y aquí se trata de revertir esto al poner a todos los diputados y senadores, que dicho sea de paso se reducen, hacer campaña, ¿no? Dentro de esta lista, que además es importante saber qué pasa en otros países. En Argentina hay un modelo similar de listas que probablemente Alina conoce muchísimo mejor que yo, pero que también les recomiendo a Adrián Velázquez, que hace un hilo explicando cómo esto ya existe en otras democracias. Y número 4, que se reduce, esta me parece muy importante tocar esta en específico, porque dicen, he escuchado a varios exconsejeros del INE y gente cercana al INE que dice, si se reduce el presupuesto del INE, desaparece la democracia. Yo a esto hago 2 preguntas que me parecen pues muy alarmantes. La primera es, a mí me gustaría que me explicaran esas personas, porque lo que yo quiero decir con todos estos argumentos es que en realidad no son argumentos, ¿no? Son consignas que han construido y que no se han dado a la tarea de explicar. Entonces, yo me pregunto si otras democracias, ¿cómo es que existen otras democracias en otros países donde se gasta muchísimo menos que en nuestro país? Y la segunda pregunta, y más relevante todavía, es que ¿cómo es que no les parece problemático tener un instituto que lleva décadas, según esto, y hago comillas, construyendo la democracia por ellos mismos, pero que depende única y exclusivamente de que no se les reduzca el presupuesto? ¿Cómo es que queremos un instituto electoral que podría acabar con la democracia si no se le mantiene el presupuesto más oneroso de todo el mundo para un instituto electoral o un órgano electoral? Eso me parece gravísimo, ¿no? Que se sostenga toda una democracia en un país. Por supuesto que no es cierto, entonces, no es cierto que la democracia mexicana se detenga o no en la disminución de un presupuesto. Todas estas mentiras me hacen aunado, por supuesto, a quienes organizan esta marcha al momento coyuntural en el que se organiza esta marcha. Recordemos que acaba de salir, se acaba de filtrar esta encuesta que no le favorece a la narrativa de la oposición y del INE, de decir, es que el pueblo no quiere una reforma. Se filtra, cosa que Lorenzo Córdoba y otros consejeros esconden, porque esta encuesta es desde abril. Las mentiras y los organizadores, Claudio, y los impulsores, ¿no? Claudio X González, Calderón, que se robó una elección en 2006, otros personajes que abiertamente muestran que vienen a la marcha, más allá que por cuestiones de defender la democracia, porque tienen un impulso y esta marcha les representa una organización política alrededor de postulados clasistas, racistas, como pudimos ver a la señora ayer en este coloquio, este espacio que hicieron organizativo
de la marcha, donde decía esta palabra tan hiriente, tan racista, tan clasista, tan horrenda como es mi sirvienta, y el contenido del mensaje que dice, ¿no? Mi sirvienta no entiende de la reforma, ¿no? Entonces creo que lo que nos dice la falta de contenido político real o serio en cuanto a la defensa del INE, entre comillas, lo que y más todas estas otras variantes de los impulsores, los asistentes, los mensajes políticos que están alrededor, es que en realidad son dos cosas. Es una organización, es una marcha, como tú ya bien decías, en contra de Andrés Manuel López Obrador, que es legítima, pero segundo y más importante, que a mí sí me parece que tenemos que tener cuidado como sociedad y ver la marcha con atención, es una configuración, una organización, esperemos no mayor, de una clase con mucho coraje, mucho resentimiento, muy clasista, muy racista, de ideas de extrema derecha que a mí la verdad sí me dan escalofríos, y que creo que es momento político importante para que todos los ciudadanos demos el debate político, ¿no? Fuera de las descalificaciones, la discriminación, los enfrentamientos en contra de las personas, sino dar el argumento político a favor de un proyecto de nación que nos beneficia a la mayoría y no a esa pequeña élite que dominó el país por prácticamente toda la historia de nuestro país. Querido Vicente, querida Alina y toda nuestra queridísima audiencia. Yo preguntaba hace unos minutos, Alina, no sé si lo lograste escuchar, querida Renata, que si entiende Claudio X González, creo que sí, que está también marchando contra millones de mexicanos. De acuerdo a esta encuesta de ENCOL para el periódico El País, la gran mayoría de los mexicanos está de acuerdo en lo que se propone con esta reforma electoral, e incluso datos reveladores. Cerca de la mitad de los encuestados no confía en el INE. Mi querida Alina, escucho también tus opiniones, tus comentarios. Bueno, en realidad creo que esta marcha lo único que ha logrado hacer es un poco confundir a un sector de la población que efectivamente puede que tenga o no diferencias políticas, ideológicas con el gobierno, pero que claramente se muestra el oportunismo de este sector, muchos de ellos financiados, ¿no?, desde Estados Unidos, y eso no hay que dejarlo fuera de todo este escenario. No se trata de cualquier marcha, se trata de la aglutinación de las fuerzas más reaccionarias del país, que evidentemente ni siquiera tiene como trasfondo el tema del INE, ¿no? Esta es como la coartada para generar también una impresión hacia afuera de México, que hay una indignación generalizada en contra del gobierno, más allá del Instituto Nacional Electoral. No solo es en riesgo la democracia a través de un órgano electoral, sino pareciera que quieren dar esa impresión justamente bajo estas narrativas que se han usado históricamente y sobre todo las últimas 5 décadas por parte del gobierno de Estados Unidos, que es la democracia y la libertad, ¿no?, que son algo que no se puede tocar, que no se puede dudar en un gobierno a ojos de Washington. No así dentro de procesos democráticamente electos que van en contra de los intereses del gobierno estadounidense. Entonces, eso creo que hay que tenerlo muy claro, porque además no es cualquier momento. A mí me preocupa mucho que esté pasando desapercibida una reunión el próximo 18 y 19 de noviembre en la Ciudad de México, en Santa Fe, en un hotel ahí en la parte fifí de Santa Fe, no en la parte popular, en la cual pues todos estos sectores de ultraderecha a nivel continental que han utilizado este tipo de movilizaciones, que han utilizado este tipo de estrategias mediáticas, ¿no?, el llamado lawfare, van a darse cita en la Ciudad de México. Entonces eso es muy peligroso, porque pareciera que es una estrategia donde un fin de semana se ponen a marchar, el otro fin de semana se reúne Donald Trump, Steve Bannon, de todos esos personajes de ultraderecha de los que hemos hablado aquí en el continente, van a estar en la Ciudad de México, y eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa que alguien como José Antonio Kast, que fue el ultraderechista contra el cual compitió Gabriel Boric en las elecciones pasadas, esté en la Ciudad de México con su agenda ampliamente antiaborto, antimujeres, anticomunidad LGBT, sumamente conservadora, que se vaya a dar cita a María Corina Machado, que es una de las principales opositoras y golpistas venezolanas, Steve Bannon, que es pues uno de los brazos derechos de Donald Trump, que ha implementado estas estrategias, ¿no?, y estas campañas para
azuzar a la reacción en Estados Unidos y que también incluso estuvo detrás de la campaña de Jair Bolsonaro recientemente en Brasil. Y obviamente un Donald Trump que bajo esta lógica de ser un outsider, pues puede nuevamente regresar o no, tal vez no, esa es todavía la gran lección de las intermedias que no sabemos hasta dónde pudo avanzar o no. Es cierto que los republicanos siguen ahí presentes con bastante fuerzas, pero bueno, no necesariamente el trumpismo, sí nuevas figuras que pueden ser presidenciales como Ron DeSantis en Florida, etcétera. Pero bueno, toda esta gente se va a dar cita en la Ciudad de México y a mí la verdad es que me alerta porque son estas grandes cumbres, ¿no?, que se han hecho en otros momentos para justificar golpes de Estado, que es decir, no hay que entrar en la paranoia, pero es claro que son unas estrategias totalmente regionales que incluso les ha permitido generar una suerte de pasos a seguir para desestabilizar históricamente Estados Unidos. Claro que lo tiene a través de la CIA y demás, ¿no?, como fue en el caso de Libia, en el caso de Bolivia, en el caso de Honduras, etcétera, pero que también se han ido articulando recientemente. Las ultraderechas como Vox también van a estar ahí, la ultraderecha cubana, la ultraderecha de todos lados, va a haber un encuentro bárbaro. Entonces, esta marcha no hay que tenerla separada, no solamente es el tema del INE, es una estrategia para que así como hoy amanecimos con muchas notas, ¿no?, de por qué sí ir a la marcha en Milenio, en Reforma, en el Universal, pues evidentemente esas van a ser las portadas de medios de comunicación, tanto corporativos mexicanos como estadounidenses, para dar esa señal de que se está gestando un descontento, ¿no? Entonces yo creo que la tarea un poco va a ser el día domingo evidenciar quiénes están yendo, no soltar las redes sociales, no soltar los medios independientes. La gente dirá como, bueno, es que para qué darles más espacio. Yo sí creo que hay que evidenciar, hay que ir combatiendo en tiempo real quiénes están organizando, seguir profundizando en que está Unidos Todos, ya no sé cómo se llama ahora el clan de Claudio X González, Unidos Todos creo que es la última, ¿no? Está Mexicanos por la Corrupción, que insisto, es así, tiene financiamiento abiertamente de la USAID, de Estados Unidos. Todo eso hay que estarlo evidenciando para que después no nos sorprenda, ¿no?, que estos medios trataron de dar un paso hacia adelante en confundir también en el escenario internacional, pero que nosotros tengamos claro. Y a mí, Vicente, si me lo preguntan, que nadie me lo ha preguntado, es el hecho de no cederles las calles. Entonces, cuando vemos esto, a mí lo que me deja la experiencia que vi tanto en Bolivia, en el golpe de Estado, como el crecimiento del bolsonarismo recientemente en Brasil, etcétera, etcétera, es que las calles no se tienen que dejar a la derecha, ¿no? Las calles las tiene que recuperar la izquierda, y si la izquierda también no da muestra de ese respaldo, creo que empiezan esas desventajas. Los medios de comunicación internacionales se agarran de ahí, de que no hay un apoyo, ¿no?, al proceso que está en turno. Así que bueno, yo diría que eventualmente habría que también pensar en esa posibilidad. Pues hay que armar la marchita, la protesta contra estos personajes que se van a reunir en este evento en la Ciudad de México, como nos lo estás informando, querida Alina. Algo que ocurrió en la mañanera, que también me llamó la atención y lo pongo sobre la mesa, querida Renata, querida Alina. Lo que dijo el gobernador de Michoacán, el panista Mauricio Vila, reconoce la labor de las Fuerzas Armadas y reconoce que la estabilidad que vive Yucatán es gracias a la participación de las Fuerzas Armadas. Y por cierto, hay que decir que Yucatán está convertido en el estado con la menor incidencia delictiva del país, y dijo: valoramos, reconocemos y agradecemos la presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, que sin duda son un pilar y un baluarte para tener los índices de seguridad con los que contamos aquí en Yucatán. Creo que son declaraciones que van como dardo envenenado a la oposición, que tanto ha hablado de una militarización, una narrativa obviamente torcida, falsa, una militarización encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en Guanajuato, en donde también gobierna el PAN y en donde el Congreso de ese estado votó en contra de la extensión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, se les está cayendo literalmente
el Estado a pedazos con narcobloqueos, con quema de vehículos. Pero bueno, me llama la atención que un panista como este personaje, frente al presidente, reconozca a las Fuerzas Armadas en algo totalmente contrario a lo que ha movido como narrativa su partido, querida Renata. Sí, la verdad es que espero nuestra querida audiencia no me odie, pero yo sí voy a reconocer la honestidad, en este caso nada más, no en otros, pero del gobernador de Querétaro en saber la situación, en ser honesto en la complejidad de la situación de seguridad de nuestro país y que desgraciadamente, dado que llevamos muchísimos años desde la guerra del narco que empezó Felipe Calderón a finales de 2006, en una espiral de violencia del que claramente no podemos salir de la noche a la mañana y que se necesita una estrategia que, si va a funcionar, va a funcionar a largo plazo, que no se puede de la noche a la mañana acabar con una guerra y con toda el crimen organizado que durante todos estos años, gracias a las fallidas estrategias o las colusiones entre el crimen, más bien las colusiones entre el crimen organizado y el gobierno de Felipe Calderón, con el narcotráfico, con estas estrategias con Estados Unidos de permitir la entrada masiva de armamento que logran armar al crimen organizado, militarizar al crimen organizado, y que por lo tanto es imposible para el gobierno de López Obrador y cualquier gobierno sacar a las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana o ni siquiera, desgraciadamente, en todo el sexenio de las calles. Entonces, el hecho de que alguien que sí está gobernando, como el gobernador Vila, contrario a los opositores que no están gobernando directamente o que están haciendo show en el Congreso, sí reconocen que sin la ayuda de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, no podría construir un Estado con la seguridad que merecen los y las ciudadanos de Querétaro. Ahora, lo mismo, si bien no lo dijo explícitamente hoy, el gobernador de Yucatán, hoy que el presidente estaba por allá, habló de su modelo de seguridad, que dicho sea de paso, es de los más sólidos de todo el país, porque tienen esto un poco que se replicó en el gobierno de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, de fortalecer las policías, las mejores prestaciones, de dignificar su trabajo, de limpiar las policías por dentro, etcétera. Sí hay un matiz ahí, por supuesto, diferenciador entre el gobierno de Yucatán y el gobierno de la Ciudad de México en cuanto al uso de las fuerzas policiales para la represión. Sí es distinto, por supuesto, allá hay una ideología del uso de la fuerza muy distinta al que se tiene aquí en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sí que ha hecho un trabajo de fortalecimiento de las policías locales en el estado de Yucatán, y hoy que el presidente lo recibe de una manera respetuosa. Lo que quiero decir con estos dos ejemplos de estos dos gobernadores de la oposición es que por lo menos están siendo serios con su gente, con la gente que gobiernan, en cuanto a la responsabilidad de colaboración que tienen con las autoridades federales, independientemente de la postura ideológica que puede ser distinta entre ambos, y eso se agradece porque eso es una construcción de una oposición seria, que creo que a la que tendríamos que aspirar como país, porque no queremos un país sin oposición, nadie quiere un país sin oposición, pero sí una oposición seria, intelectualmente honesta, que esté haciendo su trabajo y que más allá de estar reaccionando a todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que estas reacciones pasen por encima de los ciudadanos y ciudadanas a las que están constitucionalmente responsables de cuidar, pues se agradece que haya, aunque sea uno o dos opositores, que esté ejerciendo su trabajo de manera responsable, dada la grandísima descomposición y el grandísimo declive moral en el que se encuentra la oposición mexicana, mi querido Vicente, mi querida Alina y nuestra queridísima audiencia. ¿Cómo ves tú, querida Alina, desde el interior mismo de la oposición, desde el mismo PAN, pues tumbándoles esa narrativa que, bueno, hemos intentado desmontar muchos ya por algún tiempo, pero bueno, dame tu opinión.
Pues mira, yo creo que ese es uno, no dejaré de insistir en que ese es uno de los grandes temas, ¿no? De México del siglo XXI, del 2022 y de lo que resta, ¿no? Tal vez en la próxima década vamos a tener que seguir hablando de seguridad y eso más allá de pensarse solo como una estrategia desde el Ejecutivo, hay mucho que debatir dentro de los planos locales, ¿no? Y eso responde a que México es tan diverso y con unas lógicas políticas, económicas, sociales, tan distintas y también la violencia ha atravesado de formas tan diversas a los estados. Me refiero a que no es lo mismo, ¿no? En Tamaulipas, que en Michoacán, que en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí, de nuevo, si apelamos a un proceso histórico, habremos de ver que lo que nos metieron los que nos metieron en una guerra, ¿no? Civil, mal llamada guerra contra el narcotráfico, hoy están con unas narrativas que ojalá hubiesen tenido esa criticidad y ese pensamiento cuando comenzaron todo esto, cuando dejaron pasar armamento de Estados Unidos hacia México, cuando, etcétera, etcétera. Es decir, hay una lógica en la cual ellos pretenden que nosotras y nosotros olvidemos lo que hicieron y aún así hay esfuerzos que pues sabemos van a ir para largo, ¿no? Esto lamentablemente no va a acabar de la noche a la mañana. Incluso a mí me preocupa que tanto a veces hemos caído en no preguntarle a cada una de las comunidades también qué es lo que está buscando, porque son cosas muy diferentes, ¿no? Yo cuando me dicen es que la Guardia Nacional y demás, o sea, a mí me consta que la Guardia Nacional ha rescatado a muchísima gente, ¿no? Secuestrada en Morelos, en Tamaulipas, tú te acordarás, aquí Vicente en algún momento un amigo fue secuestrado y aquí en Sin Censura empezamos a hacer campaña y fue la Guardia Nacional quien lo rescató en ese momento, un año atrás. Es decir, hay tantas aristas de este debate, lo que sí es claro es que hoy al menos la sociedad está siendo partícipe de esos procesos, está en algunos lados, claro, ¿no? Y lo digo específicamente, por ejemplo, en Xochimilco, hay una misma lógica, ¿no? En la cual protestaron en contra de la implementación de un cuartel de la Guardia Nacional. Sin embargo, en estas participaciones que tengo, ya sean de formación política, coberturas en el país, lo cierto es que también hay gente que está aplaudiendo la Guardia Nacional o están celebrando que se estén tomando medidas en contra del narcotráfico, en contra de la inseguridad que reina en sus regiones. Entonces, ahí yo creo que a veces la oposición también pretende, como los oportunistas que son, pretenden confundir a un sector de la población, cuando en realidad creo que hay muchos debates todavía que podemos seguir dando, que no se han desgastado, pero caer en las simplezas de hablar de la militarización sin tomar en cuenta las condiciones de inseguridad, pues destrozaron el tejido social en muchas comunidades, entregaron al crimen organizado territorios enteros, incluidos el territorio con las familias, ¿no? Hay cuántos desplazados producto de todas estas medidas, y yo creo que por ahí va, el seguir informando, debatiendo y tomar conciencia de hacia dónde podemos avanzar y seguir dialogando. De hecho, también a finales de este mes va a haber la llamada Cumbre por la Paz, que ya es una serie de diálogos que se han venido dando tanto en Estados Unidos como en México. Ahora ya llega a México después de pasar por el Bronx en Nueva York, por Los Ángeles en California, en San Francisco. Han dado varios diálogos y va a ser interesante escuchar, al menos en Tepoztlán, el último fin de semana de este mes va a haber un encuentro también con organizaciones tanto de Estados Unidos como de México para hablar de estos temas, y yo creo que eso es lo que hay que seguir escuchando, construyendo la viabilidad de otros proyectos, otras políticas, pero siempre pensando en las comunidades. Sé que te puedes quedar un poquito más, algunos minutos más, Salina. Antes de que se vaya Renata, quiero preguntarles su opinión acerca de esto que podría poner a Ricardo Monreal, algunos piensan, a un paso de la ruptura con Morena, luego de este pleitazo que se ha desatado con Laida Sansores. Ricardo Monreal le pide a Claudia Sheinbaum que calme a su jauría, la responsabiliza por estar siendo exhibido, y bueno, pues revelador que 38, 39 senadores de Morena apoyen a Ricardo Monreal ante los ataques
de Laida Sansores, pero en total serían 87 senadores. Súmenle senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural. Ayer salió a agradecer Ricardo Monreal y bueno, pues hay que también decirlo, que en su visita a Zacatecas, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, dijo en su visita al Congreso de Zacatecas que cada uno asuma su responsabilidad por sus actos. Dijo que no va a intervenir porque es un asunto entre particulares, no entre poderes. Respeto a los dos personajes y que cada uno asuma su responsabilidad por sus actos y por sus dichos. Y si después de intentar superar esas diferencias subsisten diferencias de carácter jurídico, démosle la confianza a los tribunales para que éstas se resuelvan, dijo el secretario de Gobernación. Tu opinión, mi querida Renata, de esta situación que acentúa esas divisiones al interior de Morena y del movimiento. Bueno, nada más antes de decir mi opinión en eso, nada más quiero aclarar algo porque ya no quiero que se malentienda mi participación anterior, porque en el chat ya vi que me dijeron, no defiendas a Curi porque hizo lo peor en Querétaro. No lo estoy defendiendo y quiero decir, porque me decían, no es honesto. Yo lo único que quise decir, y por eso dije, no estoy diciendo que sea honesto en otros ámbitos, simplemente tuvo la honestidad intelectual, en este caso de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, de decir, sí se necesita, ¿no? Porque está gobernando, ¿no? Entonces sería muy hipócrita de su parte no hacerlo. Pero no, definitivamente no lo estoy defendiendo ni a él ni al gobernador de Yucatán. Claramente hay una distancia ideológica entre el panismo y López Obrador y, por supuesto, una servidora, pero sí creo que es importante que los gobernadores se hagan cargo de sus palabras en cuanto a la necesidad de las presencias de las Fuerzas Armadas. Nada más para aclararle a la querida audiencia, que no vayan a creer que estamos defendiendo al PAN. Ahora sí, para contestar, creo que a mí me preocupa mucho el tema de las diferencias internas en Morena, porque considero que estamos en un momento político muy importante donde, como yo explicaba en mi primera intervención, la derecha más rancia, más clasista, más racista, más antidemocrática, parece haber encontrado en esta supuesta defensa al INE un pretexto para poderse aglomerar, organizar, más allá de tener que decir nos organizamos solamente porque odiamos a López. Es obvio que en el fondo es eso, pero encontraron un pretexto de la defensa al INE que narrativamente les funciona un poco mejor. Esto, aunado a lo que explicó de manera muy elocuente Alina con esta reunión de la extrema derecha en nuestro país, en Santa Fe, a mí esos son los verdaderos adversarios o adversarios a vencer. Esa es la gente que me da terror. Y me preocupa que Morena esté perdiendo el tiempo en peleas internas. Si Ricardo Monreal no tiene tantísimas diferencias con la mayoría del movimiento obradorista, con la 4T, pues que tenga la honestidad de salirse del partido y unirse a el PRIAN, a MC, a donde mejor le acomode, ¿no? Esa me parece una exigencia válida al senador Monreal, que si tanto todo le parece mal, porque en el último año probablemente creo que no ha habido una sola cosa que haya defendido o la que haya acompañado ideológicamente a la 4T, pues las puertas están abiertas para que se una a un partido político que represente mejor su posición política, ¿no? Esa me parece una petición válida al senador y a cualquier persona, ¿no? Nadie tiene que estar atado a un partido que no lo representa ideológicamente. Sin embargo, creo que si ya se va a quedar él, y es la 4T, el conjunto de la 4T, me parece que no es lo mejor perder el tiempo en ataques internos, sobre todo con la amenaza tan fuerte de la extrema derecha, pareciendo que se puede empezar a organizar. A mí eso es lo que me da más terror, y creo que una petición honesta al senador de decir, a ver, ¿estás acá o estás allá? Ya, ¿no? Decídelo. Pero a mí sí no creo que sea la mejor estrategia empezar con esa guerra interna que desgasta
que no permite la unidad y que permite que el senador Monreal ahora salga a decir que tenemos que reconciliar, tenemos que no sé qué, cuando ha sido el que ha golpeado a la 4T por el último año. Entonces, yo sí creo que abrirle la puerta al senador, que es un político muy hábil, a que pueda hacerse la víctima y decir, ahora yo busco la reconciliación, cuando en los hechos, en el año, igual y ya cambió de opinión y que bueno, bienvenido, pero en el último año lo único que ha hecho es atacar, ¿no? En específico a Claudia Sheinbaum, y lo hace mediante sus operadores, lo hizo aquí en la Ciudad de México operando una alcaldía, presuntamente, lo hace él mismo incluso con tweets que parece que se los escribió, no sé, alguno de sus opinadores, que de pronto se sale de tono y ataca como si fuera un bot o un troll de Twitter, a decir que controle a su jauría. Entonces, creo que aquí la pregunta desde claramente, no creo que el senador Monreal me vaya a escuchar, pero que a mí me gustaría hacer al senador es, ¿estás acá o estás allá? ¿No? Y ten la honestidad de definirte en ese sentido y pararte en el partido político para el que realmente estás operando. Y si te quedas acá, bienvenido, qué bueno, pero basta de ataques, ahora sí que internos, porque el enemigo, repito, es la extrema derecha, que hemos visto en otros países, lo tuvimos aquí en Latinoamérica muy cercano, en el golpe de Estado en Bolivia, lo tuvimos todavía con un Bolsonaro, pero en Europa lo mismo, vemos el crecimiento de la extrema derecha en Italia, en Estados Unidos con el trumpismo, y eso es aterrador. Entonces, yo ahora sí que, por favor, de una vez por todas, si vas para acá, pues que esté acá, y si se va a ir para el otro lado, que se vaya al otro lado, que se defina, son tiempos de definiciones, pero que la responsabilidad que tiene Morena es dejarse de pleitos internos y plantear un modelo, un proyecto político que sí es distinto y contrapuesto al que propone la oposición, aglomerando a esta extrema derecha, y ahora sí que dar ese mensaje político para que la gente pueda entender el peligro de ese tipo de organizaciones de extrema derecha, mis queridos compañeros. Mi querida Renata, sé que tienes que correr, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga, a que te vea, a que te escuche? Gracias, querido amigo Vicente. Sí, a mí me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram, y me pueden ver todos los miércoles en Capital 21 a las 10 de la noche y en este hermoso espacio los viernes a esa hora. Te mando un abrazo. Gracias, Renata. Saludos a Renatititititita. Muchas gracias. Yo a ti otro grande, a ti, querida Alina, a todo el equipo de producción y por supuesto a la queridísima audiencia. Un abrazo grande. Gracias, es la querida Renata Turrent. Y mi querida Linas, vamos a cerrar con tus opiniones acerca de esto que ha volado en el Senado. Monreal ha logrado dividir las opiniones. Veía desde la firma de Malu Micher, de la propia Delfina Gómez, entre estos senadores que respaldan a Ricardo Monreal. Y bueno, pues insisto que ponen a Ricardo Monreal ya muy cerquita de una definición, si se queda o se va. Pues mira, mi pregunta es, y yo lo veo en el chat todo el tiempo, todas las veces que hemos hablado de Monreal en el chat, la gente tiene claro, ¿no?, que tal vez no representa los intereses de un movimiento que asumió las riendas para buscar una transformación del país. ¿Por qué si Monreal ya quedó claro que no representa eso? ¿Por qué tiene tanto poder como para que 30 senadores le respalden, ¿no? Y eso es a lo que me he referido en varias ocasiones cuando digo que el tema no solo es esta derecha que está marchando, que hay que evidenciarlos, que hay que entender la lógica de la cual se agarra, ¿no?, internacionalmente también estos discursos que logran permear en los sectores de las organizaciones de la sociedad civil, que vienen aliadas, ¿no?, con órganos en Estados Unidos, etcétera. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo claro, creo que ya se tiene claro de
del clasismo, del racismo. Sin embargo, las luchas contra las derechas, contra posturas reaccionarias, no solamente están fuera, ¿no?, del gobierno, fuera de Morena. Esta lucha por el poder entre derechas, izquierdas, el progresismo, el neofascismo, etcétera, también se encuentran, son expresiones propias dentro de los llamados gobiernos progresistas, y México no tiene por qué ser la excepción. Cuando llega en 2018 Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se viene una oleada de alianzas de las cuales pues se entendieron electoralmente y que no había otra forma que no fuera a través de esa para lograr la presidencia. Lo habían intentado en el 2006, en el 2012, fraude, compra de votos, alianzas de las burguesías en contra, y al final cuando se empiezan a hacer estas alianzas hasta con grupos evangélicos, ¿no?, que a mí no me parece que sean correctas, pero bueno, se entendían en este marco. A mí no, yo no compartía la necesidad de llegar a ese sector pues muy reaccionario, que no aportaba tampoco mucho electoralmente, pero bueno, todas esas alianzas se hacen y todo el mundo se sube al barco, ¿no? Hace unos días tú entrevistabas a Espino. Espino es un personaje que representa a esa derecha conservadora, rancia, que también se subió al barco de Morena, y también se sumó Lili Telles, y también se sumó un montón de gente que más allá de que hayan hecho conciencia sobre hacer una transformación, definitivamente sus intereses no están anclados en una transformación, sino anclados en tener un coto de poder. Y esa es la gran crítica, te acordarás, Vicente, cuando tuvimos esta discusión de las elecciones intermedias en este espacio, en donde si la consigna o no era voto masivo por Morena, ¿no? Y yo decía, bueno, hay que conceder, porque obviamente uno no puede ir en contra de los designios de la historia, que ya nos demostraron que el PRI, el PAN, el PRD no necesariamente representan opción alguna, mucho menos Movimiento Ciudadano. Sin embargo, no hay que quitar el dedo del renglón de cómo llegan estos personajes anclados en una ola, ¿no?, en la marea guinda que se dio en México. Y ahora tenemos un Monreal que desde que me acuerdo ha insistido que él es uno de los fundadores de Morena, y entonces como fundador de Morena le da derecho a decir, a hacer alianzas, barbaridades, ir en contra incluso de la 4T, ¿no?, y lo que diga el presidente, porque él es fundador de Morena y entonces él para siempre va a hacerlo y nadie le va a quitar su carnet. Entonces yo creo que hoy la gente lo que se da cuenta, y lo digo con mucha responsabilidad porque me toca ir a varios lugares del país y también en Estados Unidos, mucha gente pues te contará lo mismo también a ti, ¿no?, que a veces no se sienten representados por sus diputados, legisladores, por el partido no necesariamente representa a las comunidades que lucharon, ¿no?, por conformar ese partido. Las luchas intestinas son el pan de cada día, las intermedias era una lucha tremenda en Puebla, en Veracruz, dentro del partido, y a mí me preocupa mucho, me la veo preocupada, ver a un Monreal con la capacidad de tejer alianzas, aun cuando a ojos de la población él representa la traición, representa todo lo contrario al movimiento de una cuarta transformación, y que las personas se sientan obligadas o simpaticen dentro del Senado con un legislador como él. Entonces, eso habla mucho del momento en el que se encuentra Morena y de cómo no ha transitado de un movimiento electoral a una plataforma partidista consolidada, con alianzas, pero sobre todo cercana a la militancia. Si la militancia se está quejando de un personaje como él, pero otros senadores están respaldándole, algo no está bien, y es que la militancia no está reflejada en los designios de los escaños, no está reflejada en el poder legislativo, etcétera, etcétera, y eso hay que preocuparnos, porque también desde ahí se pueden tomar decisiones que no necesariamente vayan en beneficio de las mayorías y del pueblo mexicano. Así que no solo se trata de Monreal, no solamente se trata de la derecha fuera del partido, se trata de alianzas que se están gestando en contravenia, ¿no?, en contra de los deseos de la población. Y yo digo porque lo que estoy leyendo en el chat, por lo que leo constantemente, de que la gente reconoce eso en Monreal, pero también hay que preocuparnos de quiénes le están respaldando, de que no es cualquier fracción. Si se va a esa fracción, habría que tener marcaje personal con todos estos senadores que le están respaldando. Incluso me sorprende ver a una
Nestora Salgado ahí, ¿no? Que también viene de esa parte de los movimientos sociales y que cada vez se va más y más y más lejana al movimiento que incluso luchó no solo por su liberación, sino por pues que le respaldó, ¿no? En esta designación popular como representante. Entonces hay que tener cuidado. Yo llamaría a la población a que revise si su senador está actuando y que se le exija, ¿no? Que es algo muy normal, es de las pocas cosas que dentro del sistema que se nos hace creer que en Estados Unidos existe esta democracia ejemplar. Bueno, a mí lo que sí me gusta es estas campañas que se hacen por parte de organizaciones y la ciudadanía de presión a sus legisladores, ¿no? Que van y les entregan cartas tanto en el Congreso como en el Senado, hacen llamadas, etcétera, etcétera. Creo que eso también tenemos que adoptarlo, exigirles que estén representando y que también, ¿no? Si no nos parece específicamente esta acción, pues también hacérselo saber a nuestros senadores o exigirles, ¿no? Una postura, porque no es un tema de Laida Sansores, ¿no? Es un tema de que Monreal está buscando mostrar ese músculo que tiene, a pesar de que la ciudadanía no le respalde, tiene alianzas, pues más allá de si se sienten obligados o no, los senadores están respondiendo a eso, y eso hay que tener ahí un ojo, ¿no? Encima de esto, porque ya tuvimos una Lili Telles y en cualquier momento esto me da la impresión de que podrían ser no solo otro Lilo Telles, sino que podrían ser tal vez un par de decenas de senadores los que estarían en esta situación. Estamos al pendiente, querida Lina. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga, para que te respalden tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me pueden seguir en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en facebook.com/AlinaDuarte Periodista. Y mañana nos vemos en Mérida como parte de estos cursos de formación política. Estaré dando ahí en redes, a ver, lo subiré, que no tengo todavía la dirección exacta, un curso también sobre gobiernos, partidos en América Latina. Así que bueno, por allá nos vemos en Mérida el día de mañana. Y te mando un abrazo a ti, Vicente, a Ceci, a don David, a Toño, a todo el equipo y claro está, a la audiencia de Sin Censura. Cuídate mucho. Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, hablando sin censura.